Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre las cualidades de la voz. La voz tiene cualidades fundamentales. Dentro de ellas tenemos el tono o altura, la intensidad o volumen, timbre de la voz, donde las características de la voz humana son el espectro, la duración y el envolvente. Encontramos que el espectro es el timbre de la voz humana. Es muy rico en armónicos, habiéndose observado ejemplos de espectros conteniendo hasta 35 armónicos diferentes. En cuanto a la característica de duración, la duración es variable, tiene una duración máxima fija, que es el tiempo que una persona puede expirar aire sin inspiración. La duración de las vocales es relativamente grande. La duración promedio de una vocal es de 0.2 a 1 segundo. Y la característica envolvente es la producción de la vocal, que sigue los periodos de ataque, de extinción y estacionario. Durante los tres hay un cambio considerable en el espectro acústico. El estado estacionario muestra el menor cambio en las componentes de la frecuencia. En cuanto a la voz cantada, hablemos de la voz cantada. Del mismo modo que no hay dos personas iguales en todo el mundo, es decir, que no hay dos voces idénticas en la extensión, potencia y color. Cada voz está íntimamente relacionada con las características concretas de cada persona. Por otro lado, la voz es el instrumento de cambio como el organismo en el que está integrada. Las características de una voz van cambiando debido a diversos factores, en especial al proceso de madurez fisiológica del organismo y la educación vocal que la persona pueda ir recibiendo. Pasamos al punto 8.1, que habla de la clasificación de las voces. Se suele utilizar universalmente la siguiente clasificación de voces, de la más grave a la aguda. Para los hombres sería bajo, barítono y tenor, y para las mujeres contralto, mezzosoprano y soprano. En cuanto a la extensión de la voz cantada, la extensión de la voz es el ámbito que ésta puede cubrir desde la nota más grave hasta la más aguda. Esta extensión es de aproximadamente 2 octavas. En casos excepcionales puede ser de 4 octavas con el cambio de registro. Esta extensión también se considera tesitura, siendo la tesitura el conjunto de notas que un sujeto puede emitir en forma confortable. Al principio de los estudios de canto, la tesitura puede ser relativa, pues su extensión dependerá de la calidad del mecanismo vocal utilizado y puede evolucionar en forma considerable. Otra extensión vocal es el registro. El registro es la extensión vocal sobre la cual el timbre se mantiene más o menos homogéneo y pasaje a las notas donde se efectúa el cambio. Existen 2 registros: el registro grave o modal, que no depende de un cambio en el comportamiento de las cuerdas vocales, sino de la modificación o acomodación de la cavidad bucofaringea, y el registro agudo o falseto, que tiene por características cuerdas vocales espesas que cierran firmemente, gran amplitud de vibración. El cierre y abertura de las cuerdas vocales comienzan en el borde inferior y un sonido con toda su intensidad alcanza los armónicos parciales. Como último punto tenemos otras voces en el hombre. En el hombre existen diferentes tipos de voces con registro alto y agudo: contratenor, falseto y castrato, como lo vimos hace unos minutos. El contratenor produce una calidad de voz similar a la de un niño,
Usa los resonadores altos sin falseto y tiene mucha potencia, además de una técnica de laringe alta. La voz de falsetista usa resonadores altos y pectorales, es más potente y oscura. Su calidad es igual a la de una mujer contralto o mezzosoprano. También utiliza la técnica de laringe alta. La voz de castrato tiene más bien antecedentes históricos, ya que se decía que la voz de castrato era parecida a la de una mujer con la frescura de la voz de un niño, con el brillo particular de una voz madura. Se originó en España en el año 1592 y la costumbre pasó a Italia durante los siglos XVIII y XIX. Aproximadamente 4.000 niños castrados estaban en la Capilla Sixtina. Bueno, jóvenes, con esto terminamos y la próxima semana tenemos un parcial sobre el tema cualidades de la voz. Muchas gracias.